Hola, les damos la más cordial bienvenida a Perspectivas Históricas, un espacio para la reflexión y el análisis de temáticas actuales, pero desde la perspectiva histórica. El día de hoy vamos a abordar el tema del movimiento estudiantil de 1968 como una conclusión de las luchas populares previas. Y bueno, saludo antes que nada a mi querido Felipe Ávila. Bienvenido, Felipe. Gracias, Magali. Y nos da muchísimo gusto tener acá a la historiadora María Eugenia Espinosa, justamente porque además es una protagonista de estos acontecimientos y pues ¿quién más para conversar al respecto con nosotros? Te agradecemos mucho tu compañía. Yo soy la que estoy agradecida. Muchas gracias, Felipe, por la invitación. Muchas gracias, Magali. Y bueno, pues estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. Y bueno, María Eugenia, Felipe y a quienes nos acompañen, les invito a escuchar y a ver la siguiente cápsula. El amplio movimiento estudiantil de 1968 no surgió espontáneamente. Fue la culminación de un ciclo de luchas populares que habían iniciado desde la década de 1950. La lucha de los ferrocarrileros por la democracia sindical, el movimiento agrario encabezado por Rubén Jaramillo, las luchas magisteriales para democratizar su sindicato, el movimiento de médicos y enfermeras por mejorar sus condiciones de trabajo y algunas luchas estudiantiles en universidades de provincia por democratizar la toma de decisiones en sus planteles, fueron expresiones de una inconformidad popular ante la forma autoritaria y represiva de los gobiernos priistas de esa época. Ante todas esas movilizaciones hechas dentro de la legalidad y los canales institucionales establecidos, la respuesta del régimen priista fue la represión, la disolución de las movilizaciones con la fuerza pública, el encarcelamiento de sus líderes, el despido de trabajadores y, en el extremo, el asesinato, como ocurrió con Rubén Jaramillo, su esposa embarazada y sus hijos asesinados por reivindicar los principios zapatistas de tierra y libertad. Esas luchas populares tuvieron el respaldo del sector estudiantil, sobre todo en el bachillerato y en las universidades públicas, y estaban presentes en las discusiones en las escuelas y en las demandas de libertad a los presos políticos que las y los estudiantes del 68 enarbolaron en los meses previos. Además de esa solidaridad con las luchas populares de los años previos, en algunas escuelas y facultades universitarias y politécnicas de la Ciudad de México y otros estados, hubo movilizaciones por demandas particulares que tenían el denominador común de exigir la democratización de sus instituciones y una mayor vinculación de sus escuelas con los problemas sociales que afectaban a los grupos más marginados de la sociedad. En particular, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM se había creado una preparatoria popular para dar educación a los rechazados del bachillerato universitario, que tuvo un amplio respaldo de estudiantes y maestros democráticos universitarios. El movimiento estudiantil de 1968 fue la culminación de todas esas luchas populares previas y el punto de partida de una nueva etapa. Regresamos y bueno, Felipe, me gustaría que iniciáramos esta introducción a este programa pues con nuestra protagonista de los acontecimientos y pues te cedo la palabra. Gracias, Magali. María Eugenia, muchas veces se ha pensado que el movimiento estudiantil del 68, tan importante, fue en buena medida como una generación espontánea, que a partir de la represión del 26 de julio a la preparatoria Isaac Ochoterena y a la vocacional 5 y la represión policíaca de los días siguientes, estalló una cosa que nadie esperaba. Y sin embargo, cuando se analiza un poco más la historia de los años previos, en realidad nos damos cuenta de que había habido otros movimientos populares importantes que también habían sido reprimidos y que habían ido generando una organización y una conciencia que contribuyeron a que el movimiento estudiantil no surgiera de la nada. Platícanos un poquito acerca de estos antecedentes que explican un poco por qué el estallido del 68. Sí,
Efectivamente, el 68 no fue por generación espontánea. Yo lo llamo que es un punto de llegada de muchos movimientos sociales anteriores. Vamos a ponerlos en una fecha de la década de los 50 y los 60. Entre ellas, por ejemplo, el movimiento del Politécnico, cuando les quitan su internado. Fue una lucha impresionante donde el Politécnico se organizó de una manera increíble y donde, aunque ya muchos de los estudiantes de ahí ya no están en el 68, la historia, la herencia de esa lucha, las formas como lucharon, cómo se organizaron y las demandas que van a seguir existiendo porque son problemas que no se resolvieron. Y ese es uno de los problemas de nuestro país, que los problemas no se van resolviendo y se van acumulando. Luego está, a finales de la década, los movimientos ferrocarrilero, magisterial, telegrafista, ya es otro sector social, pero también son movimientos que son reprimidos, que no son, sus demandas no son satisfechas y entonces queda ahí otro pendiente social que en algún momento va a aparecer. Básicamente fue por la independencia sindical y por el derecho a decidir quiénes son tus dirigentes, ¿no? Estuvo el movimiento magisterial con las mismas causas, todos son reprimidos y mucha gente en la cárcel, los maestros, una cantidad enorme son cesados de manera fulminante y algunos se van reincorporando posteriormente. Y luego viene el movimiento campesino, que además el movimiento campesino, el más significativo, es el de Rubén Jaramillo, que decide participar políticamente en una cuestión electoral y que, habiendo jugado las reglas del sistema, vamos a decirlo así, pues es asesinado él y su familia después de una plática, de una entrevista con el presidente, ¿no? Que además fue brutal la represión. Entonces yo digo que Jaramillo sobrevivió a la Revolución Mexicana, pero no sobrevivió al gobierno, en este momento todavía era de López Mateos. Y ya estamos en distintos sectores sociales y viene el movimiento médico, que es un movimiento que no lo habíamos visto participar antes y que también va a luchar por demandas de mejores condiciones de trabajo, por salarios, y los tratan como verdaderos delincuentes. Los sacan de los hospitales y los tratan como delincuentes. Los vejan y además acaban con los dirigentes, ¿eh? O sea, la persecución al dirigente, los médicos, es feroz. Entonces ya tenemos ahí otro problema de un sector de clase media que ha logrado integrarse al sector laboral. Eso es hasta 64. Ya estamos en el cambio de régimen, llega Díaz Ordaz. Y en 1965, bueno, está lo de Chihuahua, lo de Madera, que es otro tipo de lucha. Ya es una lucha que va por la vía de la lucha armada, de la guerrilla. Y que son también brutalmente reprimidos. Y llegamos al 66. En el caso de la universidad, que es cuando yo entro, me sorprende, yo no tengo ninguna experiencia política, y me sorprende ahí la huelga contra el rector Chávez. Una huelga que sus inicios no están claros, no parece que hubo mano negra ahí de parte del gobierno que quería deshacerse del rector. Los de derechos son los que le encabezan, pero esto abre un espacio de participación de toda la universidad. Se destapa una inquietud y ahí viene una primera reforma estudiantil. Los estudiantes luchamos por cambio de planes de estudio, por nuevos maestros, etcétera, y concretamente en filosofía pasa eso, ¿no? Entonces, ese es el ambiente con el que yo entro y que está no solamente en la UNAM, sino ya hablamos del Politécnico. Y por último diría que en 1967 viene otra huelga, que es una huelga nacional, de la lucha en Chihuahua, para la Escuela de Hermanos Escobar, que quieren que se les reconozca sus estudios, y ahí participa el Poli, la UNAM, las escuelas normales, conjunto a muchas escuelas en todo el país. Ese es el antecedente inmediato del 68. Y además es una lucha que triunfa. De todas estas que yo narré, esa es una lucha triunfante. Entonces, hay toda una inconformidad social que va a aflorar de manera plena en el 68.
Y María Eugenia, ya teniendo como este marco, ¿no? Que nos permite, por un lado, pensar en que, claro, no es una generación espontánea el asunto de cómo se empiezan a organizar los estudiantes y que hay un contexto fuera de la universidad que permea, ¿no? En cuanto a los intereses políticos e incluso ideológicos de los estudiantes. Pero ahora, siendo tú protagonista directa de estas movilizaciones, háblanos de tu trayectoria como estudiante universitario. Bueno, nos dijiste que ingresas en el 66 y de qué manera comenzaste a involucrarte justamente en la organización estudiantil y en el activismo universitario de la época. Bueno, primero, no era mi finalidad, yo iba a ser un excelente estudiante. Mis 2 primeros, entro en febrero, estoy dedicada de tiempo completo a estudiar, me voy a la Biblioteca Central, que es una maravilla, y tengo maestros muy buenos, y de repente viene la huelga, entonces pues yo no tengo idea de qué es lo que está pasando, y con esta participación en los grupos empiezan a hacer las reuniones por los planes de estudio, por los cambios de planes. Yo empiezo a participar ahí, empiezo a opinar, la verdad es que no tengo mucho que opinar, pues soy estudiante de primer año, pero ahí llevamos destacando, ahí conozco a Arturo Delgado, que después va a ser consejero universitario, por cierto acaba de fallecer, y es mi compañero de la facultad de mi grupo. Y entonces empezamos a conocernos, empezamos a identificarnos. Yo desafortunadamente dejo de participar porque llego tarde a mi casa y mi papá me dice ya no regresas hasta que termine la huelga. Entonces me pierdo toda esa discusión de los cambios de planes de estudio. Regreso, me integro, vuelvo a tomar mi ritmo de clases y entra el ejército a la Universidad de Michoacán, Nicolaita. Y lo que se acostumbraba en filosofía es que había que discutir qué es lo que estaba pasando. Entonces nos pasaban a todos, se cerraba la escuela y nos pasaban a todos al auditorio. El auditorio hoy no se puede usar. Y entonces todos íbamos al auditorio y ahí se discutía si nos íbamos a paro o no nos íbamos a paro. Entonces hay una asamblea muy acalorada, la gente empieza a participar. Yo ya había leído algunas cosas sobre lo que estaba pasando en Michoacán y decido participar, y mi participación es a favor de la huelga, pero es una participación completamente espontánea. Y ya cuando salgo tenía yo un amigo que era más grande, que también estaba en mi grupo, y me dijo, bueno, viene la votación y se vota por el paro. Y después al final él me dice, ahora te van a querer hablar muchos contigo. Entonces yo dije, bueno, y sí, al otro día todo el mundo me saludaba y todo el mundo me reconocía. Y entonces se acerca Roberto Escudero, que era el presidente de la Sociedad de Alumnos, que la ganó exactamente con la huelga del Miguel Hernández. Él era del grupo Miguel Hernández y me invita a participar en el Miguel Hernández. Y yo le digo que sí. Y entonces ya empiezo a ir a las reuniones de Miguel Hernández y ahí empiezo a conocer a otros compañeros. Así fue como me inicié en la participación política. María Eugenia, platícanos también cómo era el ambiente, las discusiones, tus compañeras y compañeros de la Facultad de Filosofía y sobre todo este antecedente de tratar de hacer una educación popular al servicio de la gente. La preparatoria popular como una nueva experiencia democrática de hacer posible la educación para los más pobres, comenzó en la Facultad de Filosofía y a ti te tocó participar en eso. Platícanos un poquito de eso. Sí, mire, el Grupo Miguel Hernández tiene una declaración de principios. Es muy bonita, hay un folleto, porque nosotros estamos preocupados por las cuestiones internacionales y por las cuestiones nacionales. La guerra de Vietnam es la preocupación central en ese momento y la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos. En la declaración de principios de Miguel Hernández y de la Sociedad de Alumnos, ya en la prepa popular nace en enero del 68. Yo ya soy vicepresidenta de la Sociedad de Alumnos. Decimos que nos comprometemos con las luchas sociales y apoyarlas hasta donde podamos. Entonces es un compromiso de la Sociedad de Alumnos y del Grupo Miguel Hernández. Entonces, cuando rechazan la universidad ya había venido rechazando estudiantes. Y entonces recurren a las facultades y van a filosofía
y hay un compañero que nos dice hay que apoyarlos porque les van a sacar el dinero y no les van a conseguir nada. Y entonces Miguel Hernández decide apoyarlos. Pero ya para ese entonces nos habíamos dividido. El Miguel Hernández se había dividido en 2 grupos. Y el José Carlos Mariátegui, donde ya está Roberto, yo ya no jalo con Roberto. Roberto me invita, pero yo ya no soy de su corriente, vamos a decirlo así. Ellos no quieren apoyar la prepa popular. Nosotros queremos hacerla. Y entonces, ¿a quién hay que ganar? A la Asamblea de Estudiantes de Filosofía, para que nos apoye. Entonces, en el Auditorio Justo Sierra, le explicamos a los estudiantes de filosofía que necesitamos que nos apoyen, que necesitamos que nos abran espacio ahí en la facultad, y la asamblea decide apoyarnos. Entonces, es una lucha que va a contar con el apoyo de los estudiantes de filosofía a gente que es completamente ajena a la facultad. Y la mayoría de ellos son chicos pobres, son chicos que vienen de escuelas cooperativas y de Mixqui, de Tláhuac, de Xochimilco, que traen buenos promedios. Y también están los padres de familia, porque son chicos menores de edad. Y entonces se hace una unión, que es la Unión Popular Estudiantil. Y lo único que nos pide el doctor Sea es que respetemos a los estudiantes y que no destruyamos, que no maltratemos la escuela. Quiero decir que había habido cambio de directores. Con la huelga del 66 hubo cambio de directores en la mayoría de las facultades, y en la mayoría llegaron directores democráticos. Eso va a ser un elemento importante para la movilización estudiantil. Y María Eugenia, ya pensando como ya en la organización estudiantil que va a dar paso a lo que va a ocurrir con digamos, en el transcurso de los meses de 1968, ¿cómo te incorporas a las asambleas, pero particularmente al Comité Nacional de Huelga, sobre todo porque implicó que eras la única mujer en el comité? Por parte de filosofía, sí. Claro. Bueno, entonces traemos esa tradición de lucha. Las asambleas en filosofía eran continuas. Todo enero, todo el primer semestre del 68 está en movimiento, nosotros en la Facultad de Filosofía, por la prepa popular. Pero también en ciencias políticas ahí están movilizados por los presos políticos, en la huelga de los presos políticos. En la propia odontología, que es una escuela muy tradicional y conservadora, hay una lucha por quitar al director. O sea, había pequeños focos de inquietud, no estábamos todos tranquilos. Y cuando viene la represión del 26 de julio, que nadie se esperaba que fuera a pasar eso, y mucho menos lo que viene inmediatamente, que toman la Prepa 5, es una toma del ejército de la ciudad de México. Un estado de sitio. Exactamente, y además inmediatamente empieza la persecución del Partido Comunista, el local, etcétera. Pues nosotros sinceramente no entendemos qué es lo que está pasando. Entonces la respuesta va a ser inmediata. Las asambleas, que es el método democrático que nosotros tenemos en ese momento, se reúnen en todas partes y ahí se decide nombrar el comité de lucha. En el caso de filosofía, toda la sociedad de alumnos, comité ejecutivo, renunciamos a nuestro puesto para que sea la asamblea la que decida quiénes van a ir al CNH. Y en realidad nos volvieron a proponer, pero ya no como sociedad de alumnos, sino como comité de lucha, y se propone mucho más gente de la que estábamos en la sociedad de alumnos. Y de ahí es como yo me nombran, y entonces voy a ir a formar parte del Consejo Nacional de Huelga. Eugenia, el movimiento estalla y se expande como reguero de pólvora. El estudiantado sale a las calles, toma las calles, las hace suyas, comienzan los brigadeos intensos, la propaganda, las movilizaciones cada vez más y más grandes. Y muy pronto aparece un pliego petitorio de 6 puntos básicos que va a ser la bandera política del movimiento desde el principio hasta el final. A ti te tocó estar en esas asambleas. ¿Cómo se fue definiendo el pliego petitorio y qué significaba para las y los estudiantes? El pliego petitorio, en honor a la verdad, de hecho surge del Politécnico.
en los primeros días, porque los primeros que empiezan a reunirse son los politécnicos, porque la represión se da en el Zócalo y en la Alameda, pero quienes habían convocado a meterse al centro, y ahí estaba la marcha de la FENED y la que venía por el apoyo a la Revolución Cubana, son los politécnicos. Entonces ahí empiezan a plantear los problemas del pliego petitorio. Surgen de una manera natural, ¿por qué? Porque responde a las necesidades del país. O sea, cuando hablamos de la derogación del artículo 145 bis, ¿qué cosa es eso? Es el de disolución social. Todos los presos políticos en el país los habían metido aplicando ese artículo. Entonces, cuando alguien dice que se deroguen, no se va a discutir. Es una demanda histórica. Cuando decimos libertad a los presos políticos, pues ahí están. Y tienen nombre esos presos políticos. Los últimos que fueron del 67 fue Rico Galán, fue Conde, fue Rechi, fue Fabio Barbosa, o sea que los metieron en noviembre, ¿no? Por poner una bomba en la embajada de Bolivia. Y luego viene... Estaban los ferrocarrileros, Campa y Vallejo. Campa, Vallejo, Otón, todos los dirigentes del movimiento ferrocarrilero y del movimiento magisterial. O sea, es una demanda otra vez histórica. Entonces tenemos la derogación del 145, la libertad a los presos políticos, el alto a la represión, porque ya es también una demanda histórica. Esta represión que fue brutal en estos días, pero que había sido brutal con los médicos y con todos los movimientos sociales. ¿Cuáles son los otros? La derogación de los granaderos. Disolución del cuerpo de granaderos. Disolución del cuerpo de granaderos, que era siempre el primer grupo de choque. Y no me castigo recuerdo a los responsables de la represión. Y castigo a los responsables porque, bueno, está el famoso discurso del presidente que dice que la mano tendida y que no tiene que ver nada, ¿no? Entonces, bueno, pues que castiguen a los responsables. Entonces, son demandas completamente naturales, resultado de los 20 años anteriores. Y por eso el pueblo nos va a apoyar. Claro. Porque las demandas estudiantiles no están ahí. Es un movimiento democrático amplísimo que representa las necesidades de sectores enormes de la población. Y para para cerrar nuestro programa más bien, María Eugenia, hay algo que tú has señalado en otras entrevistas que creo que es importante destacar acá, porque bueno, trabajamos con la historiografía, digamos, cómo se ha construido, cómo se ha narrado la historia del movimiento del 68 y por qué tú hablas que hay omisiones, ¿no? En esa narrativa de la historia del 68. Brevemente. Exactamente. Bueno, sí, la historia, bueno, se va a construir una vez que se empieza a narrar por los que sobreviven o por los que quedan. La primera cosa es que los politécnicos son excluidos de alguna manera. Ellos se dicen excluidos, sin embargo, Álvarez Garín escribe. Y Álvarez Garín es el representante máximo del 68. Sí. ¿Quiénes son los protagonistas? Los que caen en la cárcel. Pero no todos. Nada más unos cuantos. De las mujeres, la Tita, y las demás no aparecemos. Entonces hay una selección o donde se van excluyendo actores sociales que también van a tener que ver con las corrientes, que ya después veremos esto. Lo que sí es importante es que hay que reconocer a los compañeros del Comité del 68 que mantuvieron prendida esa llama de que no se apagara de la demanda de justicia y de esclarecimiento de los hechos, ¿no? Que eso es lo que va a sostener a este comité y que cada año, el 2 de octubre, va a hacer sus manifestaciones, ¿no? Así es, yo creo que es un tema no inacabado. Acá estarás con nosotros en una siguiente emisión para seguir abordándolo. Te agradecemos muchísimo, sobre todo esta perspectiva vinculada a los antecedentes y a otras movilizaciones sociales que nos permiten, pues, de alguna manera entender la complejidad, ¿no?, del movimiento estudiantil del 68. Muchísimas gracias por sentarte acá con nosotros en Perspectivas Históricas. A ustedes también les agradecemos su compañía y los esperamos en una próxima emisión de Perspectivas Históricas. Muchas gracias. Gracias a ti.